Bendiciones, hermanos, muy buenas noches. Bienvenidos a esta cápsula de apologética organizada por los hermanos intelectuales teístas en colaboración con Fe Razonable, Salamanca, México. Como sabrán, estas cápsulas son parte del curso de Introducción a la Apologética, los viernes, que dicta el profesor Sergio Villanueva, quien también dictará estas tres cápsulas, siendo esta la primera, el jueves 24 de noviembre la segunda, y el martes 6 de diciembre la tercera. Todas van a ser en este mismo horario, a las 8 horas Argentina, 6 horas Nueva York y 7 horas México. Para quienes están cursando Introducción a la Apologética, los viernes ya conocen al profesor. Para quienes se están sumando en esta oportunidad, les cuento que el profesor Sergio Villanueva es de México, actualmente vive en la ciudad de Salamanca. Él es director de capítulo del Ministerio de Fe Razonable de William Lane Craig en Salamanca, México. Ha participado en el conversatorio sobre la importancia de la apologética en la vida cristiana. Actualmente está dictando el curso de Atributos de Dios los días martes e Introducción a la Apologética los días viernes. Antes de darle el espacio al profesor, les recuerdo, por favor, hermanos, que mantengan sus micrófonos apagados en todo momento, de ser posible que tengan sus cámaras encendidas, y recuerden que pueden hacer sus preguntas en el tiempo indicado por el profesor. Igual pueden dejar sus comentarios o preguntas en el sector del chat. A nosotros nos pueden encontrar como intelectuales teístas en las redes, al profe como, Black Dragon 62, y también pueden encontrar la página de Fe Razonable Salamanca. Bueno, antes de darle el pase al profe, les cuento que vamos a estar viendo teología y filosofía liberal y cristianismo progresista. Ahora sí, profe, el espacio es todo suyo. Ok, pues muchas gracias. Nada más checando, sí se escucha bien, ¿verdad? Porque he tenido algo de problemas aquí con el equipo. Pues gracias a todos por la confianza, por estar aquí. Vamos a empezar con una oración y ya luego empezamos con la clase en sí. Señor Dios y Padre, te damos infinitas gracias en esta tarde, en esta noche, por tus bendiciones, por tus cuidados, por estos medios que tú nos das, Señor, para poder estar unidos en comunión, aprendiendo más de ti, intercambiando opiniones, Señor, conociéndote, conociendo a otros hermanos en Cristo que tenemos la misma fe, el mismo deseo, Señor, de servirte. Te pido que seas por esta clase, que pongas tú palabras en mi boca, que podamos aprender un poquito más de eso que hoy por hoy está afectando tanto nuestras iglesias, nuestras comunidades cristianas, Señor. Te pedimos que nos ayudes a identificarlo y poder levantar frente contra ellas, Señor. Sé con las personas que se van a conectar más tarde y asimismo con quienes verán posteriormente el video, porque te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Y pues vamos a empezar, déjenme empezar a presentar. Aquí está. Déjenme hacer los ajustitos aquí. Ok, bueno, como ya comentaron por ahí, estamos intelectuales teístas en coordinación con Fe Razonable, estamos impartiendo este seminario, este curso de introducción a la apologética cristiana. Y dentro de lo que viene a ser este curso, bueno, primero que nada, bienvenidos todos. Vamos a tener unas cápsulas apologéticas, así les pusimos a estas cápsulas, es un complemento a lo que es lo que vamos a estar aprendiendo en las sesiones regulares. Es un poquito de aplicación de los conceptos e ir identificando un poquito dónde podemos nosotros aplicar lo que vamos a ir aprendiendo. Y esta primera cápsula es la de teología y filosofía liberal o el cristianismo progresista. Bueno, y el cristianismo progresista también, que ahorita vamos a ver que van muy de la mano. Es el tema que vamos a estar tocando en esta oportunidad. Voy a hacer la exposición completa de inicio y ya después al final vamos a abrir el espacio para lo que son preguntas, comentarios y demás. Y vamos a empezar con una nota que fue bastante nombrada hace no muchos meses, semanas quizás, no creo que meses. Yo creo que ya reconocieron este amigo que aparece ahí. Buzz Lightyear fue una película que lanzaron nuestros amigos de Disney y
quienes estuvieron ahí más o menos al pendiente vieron que de entrada los Emiratos Árabes Unidos prohibieron esta película porque pone un beso entre dos mujeres. Y se armó todo un escándalo con esto, había gente a favor, gente en contra, y nosotros veíamos en los medios y empezaron a salir las noticias. Al principio salió esta, fue de las primeras que salió, que la habían prohibido en 14 países por incluir el contenido LGBTI. Yo creo que todos estuvimos más o menos viendo este tipo de notas. Eh, a final de cuentas, si veíamos la nota, viene ahí el detalle de que es una de otras cintas que ya se habían prohibido en estos lugares. Entonces no es algo de lo que nos debería de sorprender. Igual, como siempre, lo que son las filminas se las voy a compartir también. Y ahí aparece la liga de todas estas notas que si quieren verlas a detalle las puedan revisar después. Ahora, por ejemplo, una de las reacciones interesantes que se dio con esto es que hubo gente, entre ellos Chris Evans, que si mal no recuerdo es la voz que le daba en inglés al personaje, reacciona con furia. Y aquí está la nota, un poquito para que nos diéramos una idea. Y lo que decía este amigo es como empieza la nota. La verdad es que esas personas son idiotas, y perdón, pero es lo que dice la nota tal cual. Pero a final de cuentas, aquí estamos viendo cómo quienes nos oponíamos un poquito a esto o estábamos indecisos y demás, pues aquí empezábamos a recibir ya lo que son los ataques. En Ecuador, no sé si hay alguien de Ecuador aquí, pero en Ecuador como que se pusieron un poquito más las pilas y empezaron a meter notas en contra de este ataque ideológico. La Asociación Familia de Ecuador la rechazó, hicieron también pues sus comentarios y demás, que después hubo también ahí estira y afloja en las notas de Ecuador, yo las estuve revisando. Eh, y hubo ahí una estira y afloja. Lo que me llama la atención de esta nota nos dice, según Familia Ecuador, su pronunciamiento nació debido al silencio ensordecedor de quienes deberían velar primordialmente por los derechos constitucionales de los niños, niñas, adolescentes y padres de familia, pero en su lugar permiten la destrucción de los principios y valores familiares que sustentan el pilar económico de nuestro país, la familia. Entonces aquí estamos viendo cómo se levantaron a nombre de la familia en contra de esto. Entonces aquí ya estamos viendo cómo un aparentemente simple beso entre dos mujeres levanta bastante polémica. Esta es una copia de unos anuncios que se pusieron en algunos cines. Algunos decían que fueron cines en México, otros decían que fueron cines en otro país, no lo sé realmente, pero veíamos escenas como esta, donde se ponía o se hacía la aclaración de que esa película tenía escenas con ideología de género. Inclusive una cadena de cines lo marcaba así, contiene escenas con ideología de género. Si mal no recuerdo, esta cadena es peruana, es Cineplanet, de hecho. Y causó tanta polémica que a final de cuentas Cineplanet se disculpa por haber hecho una nota que podría haber sido considerada como homofóbica. Entonces aquí estamos viendo todo lo que es el estira y afloja de todo esto que nosotros vemos en el mundo, que lamentablemente se está metiendo también en las iglesias. Y quería empezar con esto para que tuviéramos el contexto de lo que estaba pasando a nuestro alrededor, el contexto de algo que sucedió recientemente, que ganó reflectores, que llamó la atención de los medios. Yo estoy seguro que la gran mayoría, si no es que todos, escuchamos o leímos algo al respecto de esta nota. Y luego también, para que nos vayamos, como decimos aquí, poniendo el cinturón, Disney anuncia otra película en donde va a aparecer un personaje abiertamente gay, se llama Un Mundo Extraño, y la información que yo tenía es que esta película se va a empezar a estrenar a partir del 23 de noviembre, es decir, creo que ya es la próxima semana o si no, cuando mucho 2 semanas más. Entonces aquí viene otra vez el impulso de Disney
que lo vamos a ver en la próxima cápsula cuando veamos lo de teología queer. Vamos a entrar un poquito más en este detalle. Ahorita es a manera de ejemplo, pero estamos viendo cómo se está haciendo todo esto, todo este esfuerzo por lanzar esas ideologías, nos están bombardeando por todos lados. Judas 1, 3 y 4, vamos a leerlos así rápidamente. Dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Versículo que sigue nos dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando de un libro del Nuevo Testamento, una carta, y aquí estamos viendo que desde entonces ya se nos advierte que dentro de las iglesias vamos a tener personas, como las describe aquí en la parte final, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Quédense con esas palabras porque más adelante las vamos a ir viendo cómo esto que vemos aquí en Judas se está ya reflejando en nuestras iglesias. Pero vamos a ver un poquito de dónde viene esto, por qué tenemos ahora este tipo de problemas. Bueno, antes de pasar a esto, esta es una imagen que a mí en lo personal me gusta bastante. Ser un hombre o mujer de Dios, aquí es parejo, comienza en casa. Nosotros tenemos que luchar por defender a la familia, defender a nuestras familias y obviamente defender a nuestras iglesias, que es lo que vamos a estar viendo ahora. Vamos a hablar un poquito de lo que es el liberalismo. Por ahí recibieron ustedes lo que son las lecturas para esta cápsula. Si no, no se preocupen, vamos a estar tocando aquí los temas. En las lecturas obviamente se profundiza un poquito más porque aquí pues tenemos las limitantes de tiempo. Pero ¿qué era el liberalismo? ¿Qué es el liberalismo? Es una corriente filosófica, política y económica que promovió la libertad del ser humano, su igualdad política, jurídica y la búsqueda del progreso material de los pueblos. Esa es la idea que tenía lo que es el liberalismo. Entonces, vamos quedándonos con esos conceptos. Ahora, el liberalismo también entra en la teología. Es decir, a la teología también se acercaron con los teólogos y les dijeron: sabes que tú también tienes que demostrar que el cristianismo es racional en su conjunto, provechoso para el bien común, y hay que legitimarlo ante la idea de un yo libre y responsable. En las lecturas vamos a tener un poquito más de información en cuanto al liberalismo, autores y demás, pero aquí ya empezamos a ver cómo ese liberalismo es la idea en la que tenemos que soltar al yo, tenemos que dejar salir a esa persona que tenemos dentro, darle salida, y todo lo que nos encontremos enfrente pues es lo de menos. Ahora, ya hablando de la teología liberal como tal, esta teología liberal, vamos a fijarnos un poquito en las fechas, nos dice que es un movimiento que cuestionaba la autoridad de la tradición cristiana y que influyó fuertemente en el cristianismo desde mediados del siglo XVII hasta la década de los 20 del siglo pasado. Entonces es cuando se empieza a ver esto, y lo que primero que notamos en la teología liberal es justamente que está cuestionando fuertemente todo lo que tiene que ver la tradición cristiana, y vamos a ver esto ahorita un poquito más adelante. Ahora vamos a ver 10 características de esta teología liberal. Ahora, noten, acuérdense, aquí estábamos viendo que iba del siglo XVII más o menos hasta 1920. No creen en la infalibilidad bíblica, es el primer punto que tocan estos amigos. Aquí la cuestión es que le dan o buscan la razón humana, más que nada, sobre la Biblia. Inclusive le quitan, a la hora de que le quitan infalibilidad a la Biblia, le quitan su autoridad. Nosotros, precisamente la semana pasada, estábamos celebrando 505 años de la Reforma Protestante, y la Reforma Protestante se basa en lo que le llaman las cinco solas. Una de esas cinco solas es precisamente
sola escritura, o es decir, que toda la doctrina debe de basarse en la Biblia. Entonces aquí estamos viendo que la teología liberal precisamente va contra eso, va contra el sola escritura, van contra todo lo que tenga que ver con la Biblia, no le dan el peso que tiene, que le debemos de dar, sino ponen cosas que son más importantes, ponen cosas que son más trascendentes para su teología que lo que viene a ser precisamente la palabra de Dios. Entonces, la primera característica, no hacen hincapié en la doctrina. Si han escuchado ustedes ahí hablar de lo que es la mente abierta, tienes que abrir tu mente, o el open-minded, si se quieren ver así más internacionales. Lo que nos dice es precisamente, tienes que pensar por ti mismo, no puedes dejar que la doctrina, y volvemos al punto anterior, que la Biblia te diga lo que tienes que hacer. Tienes que abrir tu mente, y es básicamente donde se basan. Entonces la doctrina la empiezan a hacer de lado, la empiezan a mover y empiezan a buscar otras cosas más, aparentemente más importantes. Se enfoca en la experiencia. Es decir, es más importante para ellos algo que se haya experimentado que lo que pueda decir la palabra de Dios. Inclusive, si hay algo que a mí me sucedió, algo a mí me pasó, o algo que yo vi, o algo que yo sentí, va a tener mucha más importancia de lo que pueda hacer la doctrina. Entonces aquí estamos viendo, no le hacen caso a la Biblia, no hacen caso a las doctrinas y se enfocan en lo que es la experiencia. Ahora también, solo cree en un Dios de amor. Y yo creo que esto lo vemos ahora muy seguido. Dios es amor. Por ahí comentaron, estamos llevando ya justamente terminando el curso de atributos de Dios. Terminamos ya la próxima semana y justamente terminamos con el atributo de la ira de Dios, que es aparentemente va en contra de esto, pero hay que entender todo lo que son los atributos de Dios para poderlo ver así. El problema aquí es que hacen un hincapié especial en el amor de Dios, y fuera de este amor ellos no pueden ver ninguno de los otros atributos de Dios. Los hacen a un lado porque nos dicen Dios es amor y todo eso, y sí, estamos de acuerdo, pero también Dios tiene otros atributos y tiene otras características que se combinan con esta. No predique el evangelio apostólico. El evangelio apostólico, con lo que nos referimos, es justamente ese plan de salvación en el cual nos indica que nosotros somos salvos a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo, que la salvación es por gracia, que no todos somos salvos. No lo predican simple y sencillamente porque si Dios es amor, no necesitamos que se predique el evangelio. A final de cuentas, todos vamos a salir adelante, todos vamos a tener esa salvación. Entonces, por ahí va, y evitan predicar el evangelio apostólico. Convierten a Jesús en un mero hombre. Se escucha ya mucho por ahí también hoy en día el famoso Jesús histórico, y empezamos a ver cómo toman a Jesús como un gran maestro, pero le empiezan a quitar la parte divina, y entonces a la hora de que le quitan esa parte, lo convierten nada más en un maestro. Y en parte de eso es donde se empieza a perder el enfoque de lo que es el cristianismo, y lo vamos a ver un poquito más adelante. Promueve el movimiento ecuménico. Ahora, el movimiento ecuménico es la idea de poder juntar todas las creencias en una sola, y todos somos hermanos y demás. Sin embargo, hay doctrinas que no son compatibles, hay doctrinas con las que no podemos ir a favor. Si nosotros decimos que el cristianismo es verdadero, y es lo que nosotros creemos, tenemos que estar conscientes de que eso excluye a todas las demás creencias. Y tenemos que tener cuidado con esto del ecumenismo, pero es algo que busca la teología liberal. Ya veíamos ahorita en un principio, no le hacen caso a las doctrinas, las ponen como que es lo de menos, y empezamos a ver movimientos o uniones de doctrinas que técnicamente no son compatibles, y tenemos que tener cuidado con eso. Hay doctrinas que tenemos nosotros que seguir, porque son doctrinas muy básicas, son doctrinas principales dentro del cristianismo, y tenemos que aferrarnos a ellas. Elogia las demás religiones, es decir, empezamos a ver eso de que cualquier camino lleva a Dios, es simplemente un camino diferente. Empezamos a ver que le dan mucho,
mucha cabida a otro tipo de religiones, otro tipo de creencias, y esas empiezan a infiltrar en nuestras iglesias. De repente el empoderamiento, por ejemplo, el yo soy, yo puedo, yo soy, ese tipo de enseñanzas vienen de otras doctrinas y que ya se están infiltrando hoy en día también en nuestras iglesias. No creen la exclusividad de la salvación en Jesucristo, ya lo habíamos comentado un poquito. A final de cuentas, ponen como Jesucristo una de tantas opciones que se tienen para poder llegar al cielo. Nosotros sabemos que no es así y por lo mismo no podemos nosotros tener esa unión, lo que mencionábamos en el ecumenismo. No cree nada ofensivo para el hombre natural. Eso va básicamente enfocado a los teólogos. Los teólogos de la teología liberal, por lo general, usan mucha palabrería de manera tal que cualquiera que llegue con ellos se sienta bien, se sienta a gusto, no se sienta confrontado. A la hora de que no hay confrontación con el pecado, pues obviamente estamos perdiendo el enfoque que debería de tener el cristianismo. Y a la hora de que se pierde la parte de que el pecado debe de ser ofensivo para nosotros, debe ser, es una ofensa, en ese momento ya empezamos a perder lo que es el pie. Entonces, eso es básicamente los principios principales o 10 características de lo que viene a ser la teología liberal. Ahora vamos a hablar un poquito de la teología de la liberación. No es lo mismo la teología liberal que la teología de la liberación. Tiene algunos detallitos ahí que las hacen diferentes. Vamos a verla. Esta, si se fijan, es una corriente teológica cristiana integrada por varias vertientes católicas y protestantes que nació básicamente en América Latina alrededor de 1960. Si se fijan, estamos ya 40 años después de que se estaba dando lo de la teología liberal, pero llevan muchas cosas que son comunes. Aquí donde está, por así decirlo, el secreto. El secreto es que, como nos dice aquí, considera que el Evangelio exige la opción preferencial a los pobres y empiezan a recurrir ciencias humanas y sociales para definir las formas en que debe realizarse dicha opción. Aquí empezamos a atender a la gente, a cuestiones sociales, a cuestiones más políticas que, vamos a decir, ligadas con la religión. Nos dice aquí, la salvación cristiana no puede darse sin la liberación económica, política, social e ideológica como signos visibles de la dignidad del hombre. Vamos a notar esto de que hablan de la liberación. Dice es económica, política, social e ideológica. Es donde, perdón, se basa la teología de la liberación. ¿Han escuchado eso de que Dios, o yo puedo tener todo lo que yo quiera, la teología de la prosperidad? Todo ese tipo de cuestiones van muy ligadas con esto de la liberación, la política, de poder darle a los pobres lo que necesitan, la ideológica, ahorita la platicábamos un poquito con la parte del Buzz Lightyear. Entonces aquí estamos viendo cómo el enfoque de la teología de la liberación es precisamente la aplicación de lo que estábamos viendo hace un momentito, ya aplicado en la teología, pero empieza a cobrar relevancia, es decir, ya es más importante todo esto que la misma relación con Dios, que el pecado, que todas esas cosas que en las que la Biblia es puntual y que nos hace ver las cosas tal como son, en este caso ya estamos viendo que lo hacen de lado y se enfocan más en estos temas. En este caso, la teología de la liberación dice no solamente hay pecadores, sino hay víctimas del pecado que necesitan justicia y restauración. Es decir, esto lo podemos ver mucho en los movimientos, por ejemplo, feministas, en pro del aborto y ese tipo de situaciones, se van sobre las víctimas. Y esas víctimas necesitan justicia, restauración, que digo, no es malo que las que sean víctimas, o sea, ese no es el problema, que reciban justicia. Yo creo que todos estamos de acuerdo en eso, simple y sencillamente que es lo que usan como una herramienta para poder resaltar más todas las cuestiones de la teología de la liberación.
Ahora, ya teniendo esto un poquito en mente, vamos a enfocarnos en quiénes son los progresistas. ¿A quiénes llamamos nosotros progresistas o quiénes reciben el título de progresistas? A manera generalizada, como dice aquí en la definición, se trata de una persona que tiene ideales de justicia organizados en torno al concepto de igualdad de oportunidades. Entonces, inclusive nosotros podemos empezar a ver que está de moda el término, yo soy progresista, y tú eres conservador. Conservador y progresista, empezamos a hacer esa distinción ya. Empezamos a ver que todos los conservadores somos aquellos en la parte bíblica que queremos mantener lo que enseña la Biblia. El progresista o el liberal también se le llama, es aquel que quiere ir más allá, que está más de moda, que está más actualizado, que no se ha quedado en el pasado. Son términos que ustedes, si se fijan bien, los manejan en la política, los manejan en los movimientos sociales en muchas partes y también ya lo estamos viendo en las iglesias. De repente nos van a decir, es que tú eres muy conservador, eres muy cerrado, tienes mente cerrada, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora vamos a platicar un poquito del cristianismo progresista. Ese símbolo que ven ahí no es técnicamente el símbolo del cristianismo progresista, no hay un símbolo como tal, pero más o menos lo representa, porque ya involucra todo lo que viene a ser el cristianismo y cómo adopta ideas o doctrinas extrañas realmente. Entonces, ¿qué es lo que tiene? Una visión empobrecida de la Biblia. Nosotros si nos regresamos a lo que es el liberalismo, si nos regresamos a la teología liberal, estamos viendo que esto se repite una vez más en lo que es el cristianismo progresista. Tienen una visión empobrecida de la Biblia, es más, muchas veces ni la conocen, citan versículos aislados, fuera de contexto y de un solo versículo y aparte fuera de contexto sacan toda una doctrina. Eso es tener una visión empobrecida de la Biblia. Los sentimientos se enfatizan sobre los hechos. Entonces, nuevamente aquí vemos lo que veíamos antes como que le dan más importante a la experiencia o más importancia a la experiencia. Lo vemos aquí porque se fijan más en lo que son los sentimientos. Eh, y si vemos las iglesias que están surgiendo en base a este movimiento, las iglesias que abiertamente dicen que reciben a la comunidad LGBT, y no digo que no la debamos de recibir, al contrario, los debemos de recibir, pero hacen mucho hincapié en eso y nos dicen que los reciben con mucho amor y los aceptan como son y todo eso, ponen eso sobre lo que viene a ser la doctrina. Las doctrinas cristianas esenciales están sujetas a la reinterpretación. Y esto es bastante serio porque agarran y dicen, ¿no sabes qué? Lo que el cristianismo ha enseñado los últimos 2000 años, no, eso no es, ahora es por acá. Empiezan a hacer una reinterpretación de lo que dice las escrituras. En la siguiente cápsula que veamos, cuando veamos la teología queer, vamos a ver que usan mucho esta parte, cómo reinterpretan las escrituras y empiezan a meter cosas que no vienen realmente en la Biblia, pero que de alguna manera las forzan, las fuerzan para que aparentemente la Biblia diga eso. Los términos históricos son redefinidos, obviamente, para poder acoplar su manera de pensar. El corazón del mensaje del Evangelio cambia del pecado y la redención a la justicia social. Es lo que comentábamos hace un momentito. Deja de ser importante el reconocimiento del pecado, deja de ser importante la redención y se enfocan más en lo que es la justicia social, en lo que es darle a las personas lo que aparentemente necesitan, pero nos olvidamos o se olvidan del mensaje principal del Evangelio. En resumen, podemos decir que no van a buscar ajustar su forma de pensar a lo que la Biblia dice. Esto no lo hace el cristianismo progresista. Lo que ellos hacen es buscar ajustar la Biblia a su forma de pensar. Es lo que vamos a estar nosotros ahí viendo cuando veamos algún cristianismo o algún cristiano progresista.
Ahora vamos a ver algunas de las creencias de los cristianos progresistas y vamos a analizarlas un poquito. Obviamente no es una lista exhaustiva, son solo algunas de ellas, pero que nos ayudan a tener un poquito de contexto de lo que está pasando. Y yo creo que lo hemos visto cada uno de nosotros en nuestras propias iglesias. Por ejemplo, nos dicen, yo creo en la resurrección, pero de otro modo. No sé si alguno de ustedes ha topado a alguien con este tipo de ideología. Eh, ¿Qué es lo que ellos argumentan? Básicamente ellos argumentan que Jesús no resucitó en cuerpo, resucitó en los recuerdos, resucitó a través de la iglesia, a través de los comentarios de los apóstoles, pero Jesús no tuvo una resurrección física como tal. Entonces es donde empezamos a ver esta distorsión de lo que es el mensaje. Eh, a final de cuentas, creen en cualquier tipo de resurrección, menos en la resurrección física de Jesús. De esa manera, ellos lo que hacen es niegan la resurrección de Jesús, pero nos siguen diciendo que sí creen en la resurrección. Es un contrasentido aparentemente, pero nos dicen, es que no resucitó físicamente, pero sí sigue vivo y demás. ¿De dónde viene todo esto? Esta creencia se basa en un pensamiento griego que veía el cuerpo como la cárcel del alma. Entonces, esta creencia decían que mientras el alma estuviera dentro del cuerpo, estaba como encarcelada. Entonces, la muerte como tal es la liberación de esa cárcel para poder volver a la vida inmortal. Obviamente, de acuerdo a esta enseñanza, de acuerdo a esta creencia, es impensable la resurrección del cuerpo, ya que sería lo mismo de que el alma saliera y volviera otra vez a la cárcel. Entonces, por ahí va más o menos la enseñanza de esta doctrina, que obviamente es una doctrina errónea, en la cual querían o quieren negar la resurrección física. ¿Qué nos dice la Biblia? La Biblia es muy clara. Primera de Corintios 15, 13 y 14. Nos dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Entonces aquí estamos viendo cómo el negar la resurrección física de Jesús es poner en duda la fe cristiana. Sin embargo, esto no lo ven así ellos lo ven como que no puede ser así, usan muchas excusas y demás. Otra de los puntos que de repente mencionan, yo soy seguidor de Cristo, no de Pablo, es esa manera de ejemplo. Y pongo este ejemplo porque quienes han seguido en el curso de de apologética, cuando veíamos las cosmovisiones, analizábamos un video, si se acuerdan, donde el interlocutor precisamente comentaba esto. Yo soy seguidor de Cristo, no de Pablo. Y así nos vamos a encontrar de repente personajes que nos dicen que siguen a Cristo, pero siguen a Cristo como ser humano. Ven a Jesús como un gran hombre, como un maestro, pero no lo ven como el Salvador, no lo ven como aquella persona que nos va a llevar a la redención. Lo ven simple y sencillamente como cualquier otra persona, un iluminado, un gran maestro, alguien que sabía mucho, alguien que enseñaba mucho y demás. Sin embargo, algo de esto ya se mencionaba en el primer siglo, Primera de Corintios 1, 12 y 13. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo soy de Cefa, y yo de Cristo. Inclusive lo mencionan aquí. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Entonces, de alguna manera ya vemos que esto ya se daba. Y de repente alguien podía decir que era seguidor de alguien más. En este caso, la gran mayoría, por no decir que todos, se enfocan en que son seguidores de Cristo, pero se enfocan en el Cristo humano, en el Cristo, le quitan su divinidad, lo ven como un maestro. Entonces, eso también está mal. Esta es típica también. ¿Cómo puede un Dios de amor enviar gente al infierno? O sea, no lo aceptan, no lo creen. eh, y el argumento principal, que inclusive lo comentábamos brevemente hace un momento, es que Dios es amor y nos ama tanto que no nos va a poder
condenar. Entonces, no nos puede enviar al infierno, no es posible, es más, ese lugar ni siquiera existe. Es lo que argumentan ellos por lo general. Como les comentaba hace un momento, en el curso de Atributos de Dios, justo la próxima semana vamos a tener la última sesión y vamos a estar hablando de la ira de Dios. Si alguno de ustedes está en ese curso, esto es un poquito de spoiler, aunque también ya vienen las lecturas. Lucas 12:5. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Eso es parte de la clase que vamos a estar viendo de atributos de la ira de Dios, pero estamos viendo que ese mismo Dios de amor, que Dios es amor, estamos de acuerdo, también es un Dios de ira. Y tenemos que enfocar a las personas que nos dicen, no hay infierno, no hay perdición, todos somos hijos de Dios, enfocarlos en la Biblia y poderles hablar de Cristo. La ideología de género no va en contra de las enseñanzas bíblicas. Esto es otra cosa que nos vamos a empezar a encontrar y eso es cada vez más y más. Creo que todos ya sabemos un poquito de la ideología de género, más o menos lo que nos dice. Y una de de los puntos que presentan ellos es que esto no va en contra de las enseñanzas bíblicas. ¿Será así? Vamos a ver un pequeño diagrama que nos va a hablar de 6 peligros de 6 peligrosos engaños ocultos dentro de la ideología de género. No voy a tocar versículos bíblicos específicos ahorita, nada más los vamos a comentar un poquito, pero por ejemplo, el primero, no se nace hombre o mujer. Esta es una de las enseñanzas de la ideología de género. Entonces, ¿realmente no va contra la Biblia esto? ¿Realmente ustedes creen, ustedes que conocen la Biblia, ustedes que han revisado la Biblia, la han leído, creen que las enseñanzas de la Biblia soporten precisamente este primer punto, que no se nace hombre o mujer? ¿Será que la Biblia realmente respalda este tipo de cuestiones? Dice, la sexualidad es diversa, es el segundo punto, y es algo real, es algo que nos dicen ellos, es algo que expresan. Entonces, igual, la Biblia apoya esto que nos están diciendo estos amigos, nos apoya la Biblia en algún texto sin sacarlo de contexto, que la sexualidad que nosotros tenemos es diversa, y diversa, entiéndase que ya saben, hay ya no sé cuántos géneros, que es por eso ya el símbolo es LGTB, no sé qué más, y le pones un signo más porque ya no saben ni qué inventar, de tanta diversidad que hay por ahí. La tercera nos dice, la familia es un invento. ¿Será un invento o será realmente algo instituido por Dios? Si nos ponemos a ver la Biblia realmente, vamos a encontrar que la familia no es un invento, la familia la diseñó Dios, la instituyó Dios, la bendijo Dios. Entonces, eso de que la familia es un invento va contra las escrituras. No podemos decir que lo que ellos enseñan no va en contra de lo que enseña la Biblia. Los hombres son el problema. Es otra de las cuestiones que enseña la ideología de género. Los hombres, hablando aquí del género masculino, ellos achacan todo al varón, y que somos los culpables de todo y demás. Pero nuevamente la pregunta es, ¿realmente la Biblia nos estará enseñando esto? ¿Que el género masculino es el problema de todo? Habría que verlo a la luz de la Escritura, y obviamente con eso que ya hemos visto, ya podemos confrontar fácilmente esto. La violencia es unidireccional, es decir, la violencia de género que ellos le llaman también siempre va a ser del hombre hacia la mujer, nunca en sentido contrario. Igual, esto no va contra la Biblia, o más bien esto lo soporta la Biblia, lo apoya la Biblia. Definitivamente habríamos que preguntarnos eso. El matrimonio es opresivo, es otro de las máximas de lo que viene a ser precisamente la ideología de género. Pero otra vez volvemos al punto cuando hablábamos de la familia, dijimos la familia la instituyó Dios, el matrimonio lo instituyó Dios. Entonces, ¿va contra la escritura o no va contra la escritura? Ok, esta ideología es anticientífica,
Es como un caballo de Troya que se solapa en un discurso de igualdad, libertad, tolerancia, pero que en el fondo esconde una agenda de control político, global y totalitario. Y así como en el caballo de Troya se escondían los soldados dentro del caballo, adentro de esta ideología de género podemos ver que se esconde la intolerancia, el totalitarismo, imposición y la censura. Entonces este gráfico nos va a dar una idea muy clara de lo que tiene la ideología de género, puntos importantes de la ideología de género que obviamente sin necesidad de escarbar mucho, vamos a ver que se contraponen con lo que es la, la Biblia. ¿Ok? Ok, esto que vamos a ver ahorita, empezábamos con la nota de Buzz Lightyear. Algunos de ustedes seguramente conocen a Joaquín Moya. Tiene un canal que se llama De Regreso a las Fuentes. eh, y vamos a ver una historia que él nos cuenta, y ahí van a encontrar también la liga, una historia de unos niños que querían ver Buzz Lightyear. Y vamos a ver esta historia que nos cuenta él. Dice, había algunos niños que querían ver una película que tenía una pequeña cosa que era mala, pero su padre no les dejaba. Pensaron que era tan injusto juzgar una película entera por un pequeño papel. Así que la noche siguiente el papá los sorprendió horneándoles una bandeja de brownies, unas galletas de esas de chocolate riquísimas, se las horneó a manera de compensarlos. Justo antes de que los niños empezaran a comerlos, el padre les dijo, antes de comer los brownies, necesito que sepan que tomé un poco de caca de nuestro perro y la puse en la mezcla. Ahora, es solo un poquito, el resto está bien y apenas lo van a notar. Entonces les dijo eso. Ya se imaginarán lo que dijo, lo que dijeron los niños. Dice, lo loca era que los niños no tocarían los brownies. De hecho, dijeron que todo el lote debería de ser tirado a la basura. Pero el papá dijo, no entiendo. Es solo una pequeña caca, la más pequeña, probablemente ni siquiera está en el bocado que vas a tomar. Ciertamente no va a arruinar todo el asunto, les decía el papá. Después de que los niños le explicaran en detalle cómo esa pequeña caca arruinó toda la bandeja y la hizo basura, papá dijo, y es por eso que no vemos películas con solo una pequeña parte que disgusta a Dios. Arruina todo el asunto. Los niños se alejaron en silencio, finalmente lo entendieron. Entonces, la enseñanza que nos lleva a esta pequeña historia que nos narra Joaquín es el engaño puede ser 99% de verdad con un 1% de error. Y nos sigue diciendo, y aquí es donde van a encontrar la liga, esto no se trata de amar al prójimo o de odiarlo, que es una de las cosas que veíamos o que vimos quienes estuvimos más o menos siguiendo la nota, que resaltaban mucho. Tampoco se trata de que mis hijos se vayan a volver gays por ver una película, que era otro de los argumentos que vi mucho. La gente que estaba a favor decía, no, hombre, tus hijos no se van a hacer gays por ver una película. Simple y sencillamente es lo que contiene. Yo creo que la historia de Joaquín lo pone bastante claro. Ahora bien, ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo trae beneficio. Ahorita vamos a ver de qué versículo se está apoyando en esto. Pero a final de cuentas es lo que tenemos que tener presente. Precisamente esto se lo está basando en 1 Corintios 10:23, donde nos dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. 1 Corintios 10:23. Y un par de versículos más adelante nos dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces aquí es muy claro, cualquier cosa que nosotros vayamos a hacer, tenemos que hacerlo para la gloria de Dios. Y esto lo tenemos aquí en la escritura también, y lo tenemos que tener presente. Y tomando otro pasaje que a lo mejor no está del todo relacionado, pero nos va a dar a entender esto, Eclesiastés 10:1, nos dice, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Y aunque este versículo está enfocado mucho precisamente
a, a lo que viene a ser nuestra conducta, puede ser también enfocarse a lo que viene a ser la doctrina. Voy a detener aquí ahora sí para irnos a las preguntas y luego regresamos para terminar. Ok, déjenme ver rápido nada más aquí. Ok, hicimos el tema. Ok, dudas, comentarios. Estoy más o menos tratando de ver rápido. A ver, Fernando. Buenas tardes, hermano. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Pues, he estado pensando en algo que ya días vengo viendo con relación a este aspecto. Últimamente han salido cantidad de versiones de la Biblia y puedo citar algunas de ellas, donde uno lee el texto bíblico y dice totalmente distinto a lo que podamos leer en la Reina Valera 60 o en las Biblias que normalmente usamos. Entonces, mi pregunta ¿es parte de este proceso, de esta mezcolanza que están haciendo y estas ideas que tienen todas estas personas con relación a estas versiones, entre comillas? Definitivamente sí. Van a estar haciendo su luchita. De hecho, en inglés, la Biblia más usada se llama King James Version, es decir, la Biblia del Rey James. Ya salió la Biblia gay y se llama Biblia Queen James Version, es decir, Reina James. Y lo que hacen es tergiversan versículos, hacen algunas adaptaciones. De hecho, bueno, no sé dónde tengo ese libro. Cuando veamos la parte de teología queer, vamos a entrar un poquito más a detalle sobre esos, de esos puntos, porque sí es uno de los movimientos más fuertes. Inclusive, cuando veamos la siguiente cápsula, que es el 24, si mal no recuerdo, vamos a entrar de lleno en algunos de esos versículos que ellos toman. Estaba buscando porque por aquí lo tenía hace rato, pero no sé qué le hice. Un libro que yo uso de consulta precisamente que apoya todas esas ideas, y que nos sirven de repente para entender lo que están proponiendo. Hay teólogos gay, o sea, hay gente que se dice teólogo que son gay, inclusive yo creo que ya varios de ustedes vieron que en Brasil hay un congreso o algo así de apologética gay cristiana. Entonces, sí, esto se va a multiplicar, pero es mucho que ven la Biblia, o sea, tergiversan la Biblia, a final de cuentas. Gracias. Gustavo. Y buenas tardes, Sergio. Muy buena tu clase, como siempre. Aprendemos Gracias. mucho. Nada más, un comentario más que pregunta es que las diferentes versiones teológicas que van apareciendo en la historia del ser humano siempre son un reflejo del desarrollo del pensamiento humano. Por ejemplo, el liberalismo teológico se viene a dar cuando se da el modernismo, la era de las luces, la ilustración francesa, todo esto, se empieza a cambiar el modelo de autoridad, ¿sí? En el modernismo la autoridad todavía era, perdón, en el premodernismo, que era antes del modernismo, la autoridad máxima era Dios y la Biblia. Esos valores objetivos duraron por milenios, ¿no? Bueno, por lo menos por los 1000 años de la Edad Media. Cuando viene el modernismo, entonces la autoridad se cambia a la ciencia y a la razón. Y de ahí es que se empieza a bombardear el texto bíblico, sacando todo lo que es sobrenatural y dejando a Jesús solamente como un buen maestro de moral y como lo que dices, bien has mencionado, el Jesús histórico. Hoy en día estamos viviendo la era posmoderna, entonces todos estos cambios que estamos viendo en la teología cristiana, entre comillas, porque muchas se distorsiona y ya no es cristiana, deja de ser cristiana, son versiones que se están tratando de adaptar a la cultura posmoderna. ¿Sí me explico? Y van a sacar cualquier tipo de versión, en este caso la teología queer, está el mismo Evangelio de la Prosperidad, es un reflejo que se trató de adaptar al sueño americano de los Estados Unidos, ¿no? Lo que se conoce como el sueño americano. Entonces,
la teología siempre va a haber tendencias de personas que se van a tratar de adaptar al sentir cultural, al pensamiento popular, etcétera. Pero nosotros debemos recordar una cosa, que la Biblia y su mensaje, el Evangelio en sí es uno y no debe cambiar y adaptarse a la cultura, sino por el contrario, nosotros tenemos que redimir la cultura para la gloria de Dios con los principios del Evangelio. ¿Sí me explicó? Ok, sí, de hecho es lo que comentábamos también, cómo precisamente esta teología lo que hace es acopla la Biblia a su manera de pensar, en lugar de que la Biblia acople su manera de pensar. Gracias, Gustavo. Ah, Ariel, Sí, buenas, bendiciones. buenas tardes. Hay que ser un poco, sí, hay que ser un poco cuidadoso en el sentido de las diferentes versiones, porque la misma Reina Valera ya existe la 2020, 2015, y también hay que entender que en el 1960 salió una versión que ya todos la usamos, pero había otra en 1906 que nadie la quería, 1909, o sea que 1909, todo el ¿no? mundo quería esa, 1909, perdón. es correcto, ajá. Ajá, todo el mundo, nadie quería soltar esa porque vino una nueva versión y nadie la quería. Lo que yo quiero dejar dicho es que las versiones muchas veces no son no tienen muchas veces que ver con la situación que está pasando. Si hay una versión bíblica que es queer, es así, pero por ejemplo ahora mismo han salido muchas versiones que no necesariamente son el reflejo de eso. De No, sí, hecho, total. yo vivo comparando la una con la otra y en el fondo dice lo mismo. Cuando tú lo Sí, verificas con el griego, te das cuenta que el significado de una palabra, que sabes que el griego una palabra puede significar 5 o 6 cosas, usted ve que una de esas palabras lo dice una versión o la otra dice otra. En el fondo es lo mismo. sí, Ahora totalmente sí de es... acuerdo. Y de hecho sí es conveniente, inclusive sí es recomendable usar varias versiones, muchas veces para entender un pasaje, pero versiones que sabemos que no están adulteradas. En el caso, por ejemplo, el que citaba ahorita de la Queen James Version, sí sabemos que esa está totalmente adulterada, está totalmente fuera de base. Pero sí hay muchas versiones que nos pueden ayudar muchas veces a entender el texto, nada más tener cuidado de escoger la correcta. Sí, por aquí nos dice, no sé quién sea así, nos dice, no nos fiemos mucho sobre que desestiman la Biblia, es correcto. Hay muchos teólogos gays, efectivamente, y que pueden de repente, sacarnos un buen susto con conceptos, teologías y demás. Ok, no sé si tengas algún otro comentario, Ariel, que si no, Evelyn. Buenas tardes, profesor. Sí, el material que usted nos ha dado dice sobre el cristianismo progresista, hace hincapié en la equidad, la justicia, la responsabilidad y la compasión. Y me hace recordar a lo que reclaman las feministas. Las feministas dicen, no queremos igualdad, queremos equidad. Y buscando el concepto de igualdad, dice, consiste en repartir en partes iguales, en una misma proporción, un bien, un recurso, un servicio. Pero Se mutió tu micrófono, Evelyn. disculpe, se me cortó. ¿Me escucha? Sí, Hiperequidad consiste en el reparto de bienes o servicios en función de los méritos de un individuo. Entonces ahí como que encaja, ¿no? Con lo que usted nos ha explicado. ujú. Sí, a final de cuentas, así es. Ellos se van a enfocar mucho más en eso, y dejando de lado el mensaje del Evangelio. Ahora, no, técnicamente esos puntos en particular no es que sean malos, simple y sencillamente los usan, los ponen en relieve y desestiman todo lo que viene a ser la enseñanza bíblica real. Y ese es el punto ahí realmente. Gracias. Profesor, ¿podrían mencionar cuáles serían las versiones? Sí, bueno, ahí ya están poniendo algunas, algunas. De hecho, por ejemplo, la que yo tengo en mi celular, tengo la YouVersion y esa presenta varias versiones. Y más o menos de repente da la facilidad de que uno ve en una versión y luego la puede ver inmediatamente en otra. Por ejemplo, ese tipo de aplicaciones son bastante buenas. Humberto.
Buenas. A ver, una pregunta era sobre lo de los brownies. El papá con los niños explicándole eso del boss. ¿Qué opina de que si será cierto de que en vez de estarlos evitando hay que ver y ponerse a explicarles? Ok. Mira, te contestaría esa pregunta. ¿Qué es una vacuna? Una Exactamente, sí, como eso, sí. Tenemos Sí. que vacunar a nuestros hijos. Un contexto, es decir, tenemos nosotros que sentarnos con ellos o con nuestra familia y decirles, ¿sabes qué? Esto está mal, eventualmente se van a topar con eso, pero ellos ya deben de identificarlo y platicar con ellos de alguna manera, es decir, de esa manera es vacunarlos, es hacerles ver lo que está mal, porque van a ser bombardeados, de que van a ser bombardeados, van a ser bombardeados. En la televisión ahorita, los canales de Disney, de Netflix, ya tienen mucho contenido así. De hecho, ya no tuve oportunidad, pero estuve viendo en semanas pasadas. Hay un programa de Disney, de la cadena de Disney, que está metiendo mucho el satanismo. Y quería incluirlo en esta plática, pero ya no tuve oportunidad de meter el material. Pero tenemos que vacunar a nuestros hijos porque el bombardeo está realmente fuerte. Entonces sí, hay que hablar con ellos y hablarles, obviamente a su nivel. Depende ya, pues ya mis hijos ya están grandes, entonces ya con ellos yo puedo ser más directo, pero eventualmente fueron niños, entonces era ponerle las cosas, aunque eran otros tiempos, poner las cosas más o menos en proporción. No sé si contesté tu pregunta, Humberto. No, sí, sí, gracias. Era como para dar a entender que eso de los brownies es si acaso ya ser muy conservador, que en verdad hay que explicar. Y sí. Bueno, gracias. Sí, bueno, el de los Mm. brownies es una historia que la idea es simplemente hacernos ver un punto. Desconozco si sea una historia real, no lo sé, pero simplemente me gustó el concepto cuando la vi, y por eso la puse en la presentación. Gracias. Sí, sí, gracias. Está bien. Fernando, Sí, hermano, solamente quiero agregar algo en base a la pregunta que hice. Es importante que entendamos algo. Así como existen versiones bíblicas, también hay revisiones de las diferentes versiones. Como decía el hermano hace poco, la Reina Valera ha pasado por una serie de revisiones y hay diferentes revisiones. Está la del 77 hasta ahorita, que también la del 2015. Hay varias Reinas Valeras, pero también recordemos que hay otras traducciones y hay otras que son paráfrasis. Entonces, tenemos que entender y comprender esos términos y saber qué estamos en ese momento teniendo en nuestras manos, porque normalmente buscamos lo que sentimos más cómodo para nosotros, pero realmente no entendemos el mensaje claro por lo que quiere decir la palabra de Dios. Yo entiendo que para un niño la TLA, la traducción en lenguaje actual, es muy buena, pero para uno de adulto, creo que la Reina Valera 60 es preferible. Entonces quería hacer ese comentario en base a eso, pues de que tenemos que tener mucho cuidado qué es lo que tenemos en nuestras manos y conocer qué versiones hay, qué traducciones y estar un poco empapados en eso. es correcto. Ahora también sirven mucho las recomendaciones. Yo estoy tomando ahorita un curso los domingos y el profesor nos ha recomendado varias Biblias por la temática. Ahorita estaba buscando aquí entre mis notas. Bueno, no sé dónde la anoté. Aquí tengo mis notas, pero las tengo que pasar en limpio. Pero él ha recomendado varias versiones por la temática que estamos llevando. Ya son recomendaciones de él. Entonces, eso también nos ayuda muchas veces a entender eso, ¿verdad? Gracias. Por aquí veía, ¿qué opino del conflicto que busca crear entre Pablo y Jesús? Que Pablo no era cristiano. Ese conflicto realmente no estoy muy al tanto de ese conflicto.
tendría que ponerme a investigar para dar una buena respuesta. Lo que sí he visto mucho es que más bien, y a lo mejor va por ese mismo lado, y es lo que se veía en el video que veíamos en Cosmovisiones, que este señor decía, yo no soy seguidor de Pablo, como que él lo ponía en otro nivel, decía, yo soy seguidor de Cristo. A lo mejor va por ahí, pero es una de las maneras en las que buscan justificar su cristianismo, como lo veo yo. Te digo, tendría que revisar, honestamente, específicamente ese conflicto, no sé exactamente cuál sea, pero lo que yo veo siempre es que lo que ellos buscan es decir, soy cristiano porque sigo a Cristo, pero como maestro, no porque sigo a Cristo en el plan de redención, o sea, no he rendido mi vida ante Él, no he seguido el plan de salvación, pero me considero cristiano porque, según yo, sigo sus enseñanzas, pero si nos ponemos muy estrictos, realmente no, porque a final de cuentas Jesús da otro tipo de enseñanzas que normalmente no siguen. ¿Algún otro comentario, duda, queja, sugerencia? ¿Qué opina de la Biblia Nácar Colunga? Desconozco, no la conozco, la verdad, esa no la conozco. Pero sería ver la Peshita, ándele, la Peshita es la que nos recomendaron, la textual y la Peshita. Alex, gracias. Esa Biblia Peshita la recomendó el maestro con el que estoy tomando el curso los domingos y sí ando buscando cómo me hago de una de esas. Gustavo. Sí, no, nada más, Sergio, para comentarles que sí, les dejé por ahí en una liga en el chat, para los que no la vieron, sobre un programa que hicimos nosotros sobre teología de la liberación, más que nada o sea, cubriendo el aspecto de lo que en sí está haciendo la Iglesia Católica y cómo se mezcla esto con el medioambientalismo. Entonces es muy interesante porque está en boga ese tema para que por ahí lo puedan ver y se beneficien también de esa información. Nada más. Muchas Ok, gracias. gracias. Sí, de hecho, gracias, Gustavo. Gustavo tiene un ministerio que se llama Mandato Cultural. Todo lo que vimos aquí, yo sé que él lo tiene con mucho más profundidad. Entonces, échenle un vistazo ahí a sus redes. Está muy interesante la información que tiene. Bueno, déjenme regresarme a la presentación ya para terminar. Aquí está. Ok, bueno. Como siempre, cerramos con un versículo. En este caso, el versículo con el que quiero cerrar es Romanos 12:2, que nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El que estemos conociendo nosotros de esto, que estemos conociendo de las cosas que están afectando nuestras iglesias, nuestra fe, es precisamente para no conformarnos a lo que está pasando en este siglo y mantener viva nuestra fe, mantener viva nuestras iglesias. Y ya por último, nada más invitarlos. El día de mañana tenemos la 6ª sesión del estudio precisamente de apologética, y vamos a estar viendo la confiabilidad histórica del Nuevo Testamento. Es el tema que estaremos viendo mañana. Los invitamos para que nos puedan acompañar en el mismo horario. La liga obviamente es diferente, no puedo decir que es mismo canal, pero sí a través de intelectuales teístas, y con un servidor estamos viendo estos temas. Y pues muchísimas gracias. Ya nada más, si no hay más comentarios, vamos a tener una oración ya para pasarle el tiempo a mis hermanos de intelectuales teístas. Vamos a orar. Señor Dios y Padre, nuevamente te damos gracias en esta tarde, en esta noche, por tus bendiciones. Te damos gracias por estos medios que nos permites para poder compartir de tu palabra, conocer más de tu palabra, conocer a otras personas, fomentar la armonía cristiana, conocernos, tener comunión con otros hermanos, Señor. Te pedimos, Señor, que sigas permitiendo que podamos hacer uso de esos medios y que tu palabra se extienda. Te pido por cada uno de mis hermanos que sea de bendición lo que hemos visto, que pueda ser de aprendizaje.
Sé con cada uno de ellos, dales descanso a quienes vayan a descansar, dales una buena jornada de trabajo a los que siguen adelante, Señor, porque te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Pues adelante, mis hermanos.